En este vídeo vamos a estudiar una partida muy interesante en la que veremos la importancia de seguir los principios del centro y controlar las casillas centrales, y veremos también una serie de recursos estratégicos muy importantes para mejorar tu ajedrez. La partida comenzó con las jugadas D4 y ahora las negras hicieron la jugada E6, que es una jugada muy flexible y que puede llevar hacia distintas aperturas. Por ejemplo, si ahora las blancas hacen la jugada E4, ocupando el centro con sus peones, las negras contestan con D5 y estamos en la defensa francesa. En esta partida, después de la jugada E6, las blancas contestaron con C4, avanzando con su peón lateral y colocándolo al lado de su peón central para aumentar así su control sobre las casillas centrales. Ahora las negras hicieron la jugada F5 entrando en la defensa holandesa. La idea de la defensa holandesa es avanzar en el flanco de rey y controlar la casilla E4 para evitar así que las blancas puedan ocupar el centro con sus peones. Ahora las blancas hicieron la jugada G3 con la intención de desarrollar su alfil de rey por la casilla G2, donde estará muy bien colocado ya que ocupará la gran diagonal de casillas blancas. Las negras contestaron con caballo F6, desterrando su caballo de rey y aumentando su control sobre la casilla E4. Las blancas contestaron con alfil G2, desterrando su alfil de rey, y ahora las negras hicieron la jugada C6 para bloquear la gran diagonal de casillas blancas y anular así la acción al alfil blanco de G2, y las negras se reservan la posibilidad de llevar su peón de dama hacia la casilla D6 o hacia la casilla D5 según las circunstancias. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo F3, desterrando su caballo de rey y preparándose para enrocar. Las negras contestaron con D5, colocando un peón en el centro y estableciendo el muro de piedra. Las negras establecen un firme control sobre la casilla E4 a costa de dejar débil la casilla E5. Ahora las blancas se enrocaron y las negras hicieron la jugada alfil D6, desterrando su alfil de rey y preparándose para enrocar, y la idea de las negras es controlar la casilla E5 para evitar así que las blancas puedan aprovechar esta casilla. Ahora las blancas hicieron la jugada B3 con la intención de desarrollar su alfil de dama por la casilla A3 y así cambiar los alfiles de casillas negras, con lo que las casillas oscuras quedarían muy débiles en el campo de las negras y la casilla E5 sería definitivamente débil. Las negras contestaron con dama E7, movilizando su dama y alineándola con su alfil, para así tomar control sobre la casilla A3 y evitar la jugada alfil A3 por parte de las blancas. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo E5 centralizando su caballo y su plan es desarrollar su caballo dama por la casilla D2 para luego llevarla hacia la casilla F3 y reforzar así la posición de su caballo en la casilla E5. Ahora las negras se enrocaron y las blancas hicieron la jugada caballo D2 desarrollando su caballo de dama. Las negras contestaron con caballo B D7 desarrollando su caballo de dama y amenazando capturar el caballo blanco del centro, y las blancas contestaron con caballo D F3 para así reforzar la defensa de su caballo central. Ahora las negras hicieron la jugada caballo E4 ocupando con su caballo un fuerte puesto en el centro. Las blancas contestaron con caballo D3 retirando su caballo y su idea es llevar su alfil de dama hacia la casilla F4 para así intentar cambiar los alfiles de casillas negras y hacerse con el control definitivo de la casilla E5. Las negras contestaron con B6 para poder desarrollar su alfil de dama, que podrá ir hacia la casilla B7 o también hacia la casilla 6, desde donde presionará contra el punto C4. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo F E5 centralizando su caballo y atacando al peón de C6, que ha quedado sin protección. Las negras contestaron con alfil B7, completando el desarrollo de sus piezas menores y defendiendo el peón de C6 para evitar que sea capturado. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo por D7 cambiando un par de caballos, pero esta jugada conceptualmente es una pequeña imprecisión, ya que normalmente el bando que tiene ventaja de espacio le interesa evitar los cambios de piezas para evitar así que el bando que tiene menos espacio vea aliviada su posición. Las negras contestaron con dama por D7 y con este cambio las negras ven aliviada su posición ya que tienen más espacio para maniobrar con sus piezas. Ahora las blancas hicieron la jugada F3 para expulsar al caballo negro del centro, pero las negras contestaron con caballo F6 retirando tranquilamente su caballo. Y ahora no sería bueno continuar con alfil F4, completando el desarrollo de sus piezas menores y con la idea de cambiar los alfiles de casillas negras para hacerse así con el control de la casilla E5,
porque las negras seguirían simplemente con alfil por f4 cambiando los alfiles, y si las blancas continúan con kb por f4, las blancas siguen con d por c4 y se van a quedar con ventaja, ya que después de b por c4, ahora las negras pueden hacer la jugada g5 atacando al caballo blanco y no es posible seguir con caballo d3 porque las negras seguirían con dama por d4 jaque capturando el peón central de las blancas y las negras quedan con ventaja. Así que después de la jugada g5, las blancas tendrían que continuar con caballo h3 para así defender su caballo, pero ahora las negras pueden hacer la jugada torre a d8 activando su torre de dama y acercándola hacia las columnas centrales y amenazando capturar el peón de d4. Con idea de que si ahora las blancas hacen la jugada kb por g5 capturando este peón, las negras pueden continuar primero con h6 atacando al caballo blanco para así expulsarlo y hacerlo retroceder, y después de kb h3, ahora las negras ya pueden continuar con dama por d4 jaque capturando el peón central de las blancas y están amenazando capturar el peón de c4. Y después de, por ejemplo, dama por d4 cambiando las damas, las negras siguen con torre por d4 y el peón de c4 sigue atacado y las negras podrán continuar con jugadas como torre f d8 para doblar las torres en la columna abierta, podrán también continuar con jugadas como c5 para librar la acción a su alfil, podrán llevar su rey hacia la casilla f7 para reforzar la defensa del peón de e6 y las negras tienen una clara ventaja. Y si después de la jugada torre de 8 las blancas continúan con e3 para así defender el peón de d4, las negras continúan simplemente con h6 para defender el peón de g5 y luego podrán seguir con la jugada c5 para aumentar la presión contra el peón de d4 y las negras tienen ventaja. En la partida, después de la jugada caballo f6, las blancas contestaron con c5 avanzando con su peón para evitar que las negras capturen en c4 y al mismo tiempo las blancas quieren ganar espacio en el flanco de dama y atacar al alfil contrario. Las negras contestaron con b por c5 y si ahora las blancas hicieran la jugada d por c5, las negras seguirían simplemente con alfil c7 retirando su alfil y están amenazando continuar con e5 para ocupar el centro con sus peones y las negras se quedan con ventaja. Por ejemplo, si las blancas hacen la jugada alfil f4, completando el desarrollo de sus piezas menores y aumentando el control sobre la casilla de 5, para evitar así la jugada de 5 por parte de las negras, ahora las negras pueden hacer la jugada alfil por f4 cambiando los alfiles y no es posible continuar con kb por f4 porque las negras siguen con e5 ocupando el centro con sus peones y expulsando al caballo blanco que tiene que retirarse. Las negras tendrían ventaja. Y si después la jugada alfil por f4 las blancas continúan con g por f4 recapturando con el peón para aumentar así su control sobre la casilla de 5, las negras pueden continuar por ejemplo con a5 ganando espacio en el flanco de dama y luego podrán seguir con jugadas como alfil a6 para activar su alfil, también podrán hacer la jugada dama c7 para dejar libre la casilla de 7 para su caballo y las negras tienen muy buena partida. Por ejemplo, si las blancas hacen la jugada caballo de 5 centralizando su caballo y atacando a la dama negra, las negras siguen simplemente con dama c7 y luego podrán seguir con jugadas como alfil a6, también podrán seguir con caballo d7 para atacar al caballo blanco y las negras tendrían ventaja. Podrían incluso atacar en el flanco de rey con la maniobra rey h8 para luego seguir con g5 y colocar sus torres en la columna g, o también, una vez que quiten su caballo, podrán llevar su torre hacia la casilla f6 para luego trasladar la torre hacia el flanco de rey y atacar contra el rey contrario. En la partida, después de la jugada b por c5, las blancas contestaron con kb por c5 recapturando con el caballo y ahora la dama negra y el alfil de b7 están atacados. Las negras contestaron con alfil por c5 eliminando el caballo blanco, que era la pieza más activa del adversario. Después de d por c5, ahora las negras contestaron con e5 ocupando el centro con sus peones y las negras ya tienen ventaja. Podrán activar sus torres acercándolas hacia las columnas centrales, podrán comenzar a avanzar con su centro móvil de peones, podrán también activar su alfil por la casilla a6 y las blancas corren peligro de quedar asfixiadas. Así que por eso, ahora las blancas hicieron la jugada e4 para intentar destruir el centro de peones del adversario antes de que se vuelva demasiado peligroso. Pero las negras contestaron con alfil a6, activando su alfil y atacando contra la torre blanca de f1. Las blancas contestaron con torre f1 para defender su torre y ahora las negras hicieron la jugada f por e4 eliminando el peón central del adversario. Las blancas contestaron con f por e4 y las negras hicieron la jugada d4 avanzando con su peón
y las negras ya han conseguido un peón pasado y protegido, que será una gran ventaja en el final. Ahora lo correcto para las blancas era hacer la jugada h3 para tomar control sobre la casilla g4, aunque de todas formas las negras seguirían teniendo ventaja. Por ejemplo, podrían hacer la jugada torre f7 con idea de doblar las torres en la columna f y luego podrá mover su dama hacia la casilla d7 o también hacia la casilla d6 para liberar la casilla d7 para su caballo y presionar contra el peón de c5. Las negras tendrían una clara ventaja. En la partida, sin embargo, después de la jugada d4, las blancas contestaron con dama d2, que es una jugada que no se entiende muy bien. Ahora las negras hicieron la jugada caballo g4 con la intención de invadir con su torre por la segunda fila, que atacaría a la dama blanca y permitiría el doblaje de las torres para atacar luego contra el rey contrario. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil h3 con la intención de clavar al caballo negro y las negras contestaron con h5 para así reforzar la defensa de su caballo. Si ahora las blancas hicieron la jugada dama g5 invadiendo con su dama en el flanco de rey y amenazando capturar el peón de h5 para así dejar sin soporte al caballo contrario, las negras podrían continuar simplemente con dama f7 defendiendo el peón de h5 y amenazando invadir con su dama por la casilla f2. Y no sería posible continuar con alfil por g4 eliminando al caballo negro, porque las negras seguirían con dama f2 jaque y después de rey h1, las negras siguen con dama por e1 jaque y después de rey g2, dama f1 es jaque mate. En la partida, después de la jugada h5, las blancas contestaron con alfil a3, completando el desarrollo de sus piezas menores y comunicando las torres. Las negras contestaron con dama f7, doblando las piezas mayores en la columna f, con idea de llevar la dama hacia la casilla g6 para atacar así en el flanco de rey. Las blancas no pueden luchar por el control de la columna f, ya que el alfil negro desde la casilla a6 controla la casilla f1. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil b4 con la intención de activar su alfil y tratar de obtener contrajuego en el flanco de dama, pero las negras contestaron con torre a e8, poniendo en juego su torre de dama, que era la última pieza que faltaba para entrar en combate. Las blancas contestaron con alfil a5 y las negras hicieron la jugada torre e6 con la intención de triplicar las piezas mayores en la columna f y luego invadir por la segunda fila. Si ahora las blancas hicieron la jugada alfil por g4 eliminando al caballo negro, las negras seguirían simplemente con h por g4 y luego podrán continuar con jugadas como torre f6 para luego seguir con torre f2 e invadir con su torre por la segunda fila y las negras tendrían una clara ventaja. En la partida, después de la jugada torre e6, las blancas contestaron con alfil f1 con la intención de eliminar el alfil negro de a6, que es una pieza muy molesta ya que controla la casilla f1 e impide que las torres blancas puedan ocupar la columna f. Ahora las negras hicieron la jugada caballo f2, invadiendo con su caballo en el campo enemigo, y las negras podrán continuar con jugadas como h4 para destruir así las defensas del rey blanco y atacar contra el rey enemigo. Las blancas contestaron con alfil por a6 capturando el alfil negro, pero las negras respondieron con dama f3 y las blancas abandonaron. Ya que las negras están amenazando de continuar con dama h1 que sería jaque mate y las blancas están completamente indefensas. Por ejemplo, no sería posible continuar con rey f1 para intentar escapar con el rey, porque las negras seguirían con caballo h3 dando jaque a la descubierta y el rey blanco no se puede mover, y después de dama f2 que sería jugada única, seguiría dama por f2 jaque mate. Y si después de la jugada dama f3 las blancas continúan con dama por f2 para intentar impedir el mate, las negras seguirían simplemente con dama por f2 jaque y después de rey h1 las negras continúan simplemente con dama f3 jaque y después de rey g1 las negras pueden continuar con h4 continuando con su ataque en el flanco de rey. Las negras tienen una gran ventaja material y van a ganar sin problemas. Por ejemplo, si las blancas intentan torre f1 atacando a la dama negra, las negras siguen simplemente con dama e3 dando jaque al rey blanco y después de rey g2 las negras continúan con torre e f6 doblando las torres en la columna f y el ataque de las negras es decisivo. Una partida muy instructiva en la cual hemos visto cómo las negras controlaran la casilla de 4 para evitar así que las blancas pudieran ocupar el centro con sus peones. A cambio cedieron el control de la casilla de 5 a las blancas, pero las negras supieron cambiar piezas adecuadamente y quedaron en muy buena posición y finalmente pudieron ocupar el centro con sus peones y se quedaron con ventaja, lo que finalmente les permitió ganar la partida.
Espero que hayas aprendido todas estas técnicas y puedas aplicarlas en tus propias partidas. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.